Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga por estar una vez más conectados en nuestra reunión de nuestra iglesia Renuevo Church. Y damos gracias al Señor por su bondad y por su misericordia, por la oportunidad que nos da de conocer su palabra y conocer su evangelio, de poder nosotros caminar con Él y ser bendecidos por medio de su bendita palabra. Sabemos que cuando nosotros recibimos los mensajes de salvación, los mensajes del evangelio, la buena nueva, somos bendecidos, somos liberados, somos restaurados, somos transformados por su palabra, por su poder. Nuestras vidas son completamente cambiadas. Cuando tú pones tu vida para que el evangelio llegue a tus oídos, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, pero el Señor comienza con esa palabra a transformar tu corazón, porque la palabra es la buena semilla. Y tal vez cada enseñanza que tú escuchas con nosotros, cada enseñanza que tú escuchas donde se predica el evangelio de nuestro Señor amado Jesucristo, cuando cae esa palabra tú comienzas a ver frutos en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Tal vez al principio no ves nada. Tal vez al principio tú no experimentas algo extraño en tu vida. Pero con el paso del tiempo, en la medida que la palabra de Dios comienza a crecer y comienza a fluir en tu interior, tu vida comienza a ser completamente cambiada. Porque tu perspectiva de la vida, tu perspectiva del mundo, tu perspectiva de ti mismo y de tus situaciones difíciles comienza a cambiar, porque tu vida comienza a poner tus ojos en el lugar correcto, y es en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en aquello que el Señor ha prometido para nosotros, que si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo conocemos, nuestras vidas son completamente mudadas, transformadas por su nombre, por su gloria. Así que esta noche quiero darte la bienvenida a nuestra reunión y bendecir tu vida, y que en esta noche la palabra del Señor llegue a lo más profundo de tu ser y seas completamente transformado por ella. Tengo la fe y la certeza de que Dios tiene una palabra en esta noche de bendición para tu vida. Y vamos a entrar a la palabra. Vamos a estar leyendo el libro de Mateo en el capítulo 13, en el verso 45 y 46. Mateo capítulo 13, en el verso 45 y 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a volverlo a leer. Verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Y estaba estudiando esta parte, y el Señor inquietaba mi corazón para poder compartir la enseñanza del día de hoy y poder transmitirles este mensaje tan poderoso que Dios tiene para nosotros. Y lo primero que yo podía ver y me sorprendía es la misma naturaleza, es la misma creación de Dios. Dios dice su palabra que su creación y los cielos cuentan su gloria, que nosotros podemos ver en la creación las maravillas y la existencia y el poder de Dios en nosotros. Sabemos que hay muchas teorías evolucionistas, muchas teorías en todo sentido, pero nada podrá compararse con el que nosotros podamos ver la perfección de la obra de Dios, de la perfección en cada detalle que nosotros podemos ver allí cómo Dios comparte su gloria, comparte su poder, comparte su sabiduría, comparte su hermosura. Aún seres tan pequeños como los tardígrados, que son seres muy, muy pequeños, pero son tan poderosos que pueden vivir, aún pueden resistir
el vivir en el espacio, vivir fuera de la atmósfera de la Tierra, digámoslo así. Seres muy pequeños pueden estar en temperaturas altísimas o en temperaturas muy bajas. Y es ver la vida, es ver que a pesar de todo, la vida que Dios ha soplado sobre cada ser vivo puede manifestarse y podemos ver la perfección y la hermosura de Dios. Y yo podía ver en esta gran enseñanza cómo algo tan pequeño de la naturaleza nos puede dar una gran enseñanza acerca del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en la palabra, en el verso 45 y en el verso 46, que había un mercader que buscaba perlas preciosas, que estaba buscando qué vender. Pero en eso él encuentra una perla maravillosa, una perla que él tal vez nunca había visto en su vida. Tal vez el tamaño de esa perla era grande y obviamente el costo de ese tipo de perlas es alto, es costoso. Tal vez era un tipo de nácar que daba cierto tipo de color al colocarse a la luz. Tal vez era una perla nunca antes vista. Pero dice la palabra que este hombre, en esa búsqueda de la perla, encuentra una perla única en su tipo. Una perla única. Y cuando este hombre va a comprarla, le dan un precio muy alto, que él no tenía en su presupuesto tenerlo. Pero dice aquí la palabra en el verso 46, dice que habiendo hallado esta perla preciosa, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, que este hombre, este mercader, cuando encuentra esta perla, todas sus posesiones, todas las cosas que eran valiosas para él, dejaron de serlo cuando encontró la perla. No había nada más importante en la vida de este hombre que haber encontrado esa perla de gran precio. No había nada más importante. Y cuando yo podía estar estudiando y leyendo estos pequeños 2 versos de la palabra aquí en Mateo, yo podía analizar la vida de este hombre, de este mercader, y poder uno concluir que realmente todo perdió valor, todo lo que para él era importante perdió valor al encontrar esa hermosa perla. Ya nada era tan importante. Y si era un mercader de perlas, creo que tendría una gran colección de perlas. Creo que no solamente había encontrado en el transcurso de su vida, había encontrado perlas, sino tal vez había oro en su haber. En sus depósitos tal vez habían joyas, telas, esencias. Porque era un mercader, era un hombre que de una u otra manera tenía un contacto con el mundo del comercio. Y al estar así siempre estaba expuesto a encontrar cosas maravillosas. Y yo podía pensar y analizar, y el Señor Jesucristo guiaba mi vida, el Espíritu Santo guiaba mi corazón para poder pensar en este hombre, en este mercader. Tal vez tenía cosas que para él en algún momento fueron maravillosas, fueron poderosas, fueron increíbles. Tal vez ganó mucho dinero, pero cuando él encuentra esta perla, lo vende absolutamente todo. Todo perdió valor al lado de esa hermosa perla. Nosotros somos los mercaderes. Tú y yo somos aquel mercader en busca de aquello que realmente tiene valor para nosotros. Nosotros estamos como aquel mercader. Siempre estamos en búsqueda de eso que realmente tiene valor e importancia para nosotros en nuestra vida. Muchas veces nosotros en nuestra vida estamos en ese compra y vende. Compramos de una manera metafórica, compramos amor. Buscamos el amor perfecto. Buscamos el amor perfecto en un hombre, en una mujer.
Buscamos el amor, buscamos sentirnos valiosos a través de lo que nosotros compramos, de la ropa que tú te pones. Siempre estamos en una búsqueda en la cual nosotros tratamos de llenar un vacío. Y que a pesar de que hemos tenido tesoros en nuestra vida, y cosas maravillosas y cosas que son importantes, triunfos, tal vez dentro de tu lugar donde guardas los tesoros de tu vida, hay personas valiosas. Está tu esposo, tu esposa. Están tus hijos. Está tu familia. Tal vez está esa casa, está ese automóvil que compraste, está ese apartamento que compraste, está esos viajes que tú has podido tener. Y eso está allí como en una vitrina llena de tesoros, de lo que tú has logrado en tu vida, de las cosas donde tú has visto cosas maravillosas en ti, en tu familia. Donde tú tal vez de una u otra manera has visto cómo en tu vida has estado acumulando cosas, tesoros maravillosos, joyas que has alcanzado en tu vida. No solo joyas de oro o plata, joyas de cosas valiosas que tú has logrado y has alcanzado. Durante toda nuestra vida nosotros somos como aquel mercader. A veces hay cosas que un día son más importantes que otras. Tal vez tienes algo que fue valioso para ti, pero hoy ya no tiene la misma importancia, pero ves algo nuevo en tu vida y haces ese cambio. Ya eso que algún día lograste, que era maravilloso en tu vida, ya deja de serlo. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa. Por eso el Señor Jesucristo utilizaba unas parábolas, unos ejemplos, unas metáforas tan llenas de riqueza, no solamente lingüística, sino de un significado tan profundo en la palabra de Dios y verdades tan grandes acerca del reino de Dios, que es lo que el Señor quiere poder transmitirte para que tú puedas comprender las maravillas de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y damos gloria a su nombre. Porque cuando leía esto, yo me veía como aquel mercader durante toda mi vida, tratando de alcanzar una cosa, dándole en mi vida valor a situaciones, a personas, y sintiendo que esas cosas, esas personas, esas relaciones muchas veces, esos bienes materiales llegaron a ser valiosos para mí en algún momento. Todos nosotros de una u otra manera siempre somos como aquel mercader que busca darle valor a algo en su vida. Solo tú sabes cuánto vale para ti tu esposo. Solamente tú sabes para ti cuánto valen tus hijos. Esa casa, ese carro que compraste, ese viaje que te costó tanto poder hacerlo, el poder superar una enfermedad, el poder superar una situación, el haberte graduado de tu colegio, de tu universidad, tener títulos en tu vida, tener diplomas, no es malo. Es simplemente que tú le estás dando el valor que cada cosa llega a tu vida y que Dios ha permitido que la tengas. Pero miremos a este hombre, este mercader, cuando encuentra esa perla preciosa, todo lo que había logrado, todo lo que había acumulado, que para él era importante, dejó de serlo. Porque encontró que esa perla superaba todo lo que él tenía. Y lo que hace es venderla. Vender todo, absolutamente todo. Y tal vez ahí estaba su pasado, grandes triunfos, grandes derrotas, grandes cosas que él hizo. Tal vez cada situación, cada elemento que él tenía en su depósito de tesoros para vender o para coleccionar,
tenía un valor y tenían una historia y tenían un sentimiento. Tal vez él tenía de pronto, no sé, tenía un lingote de oro que había alcanzado y había logrado de una o de otra manera. Tal vez tenía una piedra preciosa, tal vez tenía un ámbar, tal vez tenía un onis valioso, precioso, que tenía mucho valor para él. Pero él decide que con ese valor, con el valor que le estaban dando a esa perla, la única forma que él podría hacer para alcanzarla era desechando absolutamente todo lo que él había conseguido en algún momento. Porque dice aquí la palabra del Señor que ahí en el verso 46 Jesús dice, habiendo encontrado esa perla, dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué maravilloso es esto. Y si nosotros vamos a ver lo que es la naturaleza de lo que es una perla, miren, la perla es algo majestuoso que Dios nos enseña. Hay un tipo de concha, de ostras que generan esas perlas. Pero lo más increíble de esto es que la ostra está muy bien sellada. Ella se cierra completamente. Pero en algún momento al abrirse, al abrir, entra un granito de arena. O entra una basurita allí en lo profundo del mar o donde se encuentre esta ostra. Y ese granito de arena que cae dentro de la ostra genera una irritación, una herida interna en la ostra. Y comienza esa ostra para sanar esa herida que tiene, comienza a producir algo que se llama carbonato cálcico. Es como el nácar que comienza a producir. Y ese granito es el núcleo de esa herida. Y ahí comienza la ostra a colocar su nácar. Día tras día, día tras día, día tras día. Comienza a cubrirlo, a comenzar a cubrir esa herida. Con esa sustancia nacarada comienza a recubrirla perfectamente como una esfera. Lo que un día se convirtió en una herida, lo que un día se convirtió para esa ostra en algo que la incomodó, la irritó, la hirió, se convirtió en algo precioso. Esa situación que un día a la ostra le incomodó, le generó dolor y comenzó a herirla, ella comenzó a producir ese nácar, ese calcio alrededor, y es lo que hoy nosotros vemos como la perla. La perla es una herida de una ostra. La perla es el resultado de una herida. Y por eso el Señor nos da este ejemplo tan maravilloso. Porque algo que a nosotros nos haya producido una herida, Él lo puede convertir en algo maravilloso. Tal vez en tu vida, en algún momento viviste una situación como aquella ostra que le cayó ese granito de arena y te hirió. Y tal vez tú sentiste que absolutamente todo en tu vida se había perdido. Tal vez estás en el proceso. Tal vez en este momento ese granito llegó a tu vida. Y has tenido heridas, y has tenido aflicción, y has tenido dolor, y has tenido situaciones, sentimientos, emociones, donde te has sentido frustrado, donde te has sentido herida, donde te has sentido abusada. Pensaba muchas veces en todos estos jóvenes que actualmente están buscando el suicidio.
Personas que de una u otra manera, cuando ven una situación difícil en su vida, buscan en el suicidio la salida a todos los problemas. Todos nosotros hemos recibido esa arena allí en lo profundo de nuestra conchita. Hemos recibido esa herida. Hemos recibido esa situación que nos incomoda, nos hiere, nos duele. Pero Dios se encarga de convertir eso que un día dolió en algo maravilloso. Dios siempre va a convertir todas las situaciones difíciles en tu vida en algo glorioso. Cuando tú estás en el Señor Jesucristo, todas las situaciones, te repito, todas las situaciones, todas las heridas, todas las aflicciones que tú hayas vivido en el pasado, o tal vez estés viviendo hoy que me escuches, la pérdida de un ser querido, un fracaso económico, un fracaso emocional, sentimental con la persona que amas. Esa herida en las manos del Señor se convierte en algo valioso. Jamás una herida, una situación difícil en tu corazón, Dios la va a permitir para que esa situación te destruya. Aquella ostra, cuando recibe el dolor y el impacto y la incomodidad de ese granito de arena, inmediatamente comienza a generar ese calcio, comienza a generar esa sustancia nacarada día tras día, la recubre. El centro de una perla es un grano de arena o un mugrecito. Y el Señor dice aquí en su palabra que aquel hombre, aquel mercader que buscaba perlas preciosas, encontró una que superaba absolutamente a todas. Y lo entrega todo para poder tenerla. Tal vez tú, durante toda tu vida, has estado cargando con ese momento difícil. Tal vez tú sientes que tienes una mancha en tu haber, en tu historial. Y que de una u otra manera tú sientes que esa situación de dolor que ha venido a tu vida o que vino a tu vida en algún momento, quedó allí. Cuando tú le entregas tu dolor al Señor, el Señor convierte esa situación difícil en algo poderoso y maravilloso en tu vida, porque la gracia de Dios se hace evidente. Pero si tú no le entregas esa situación difícil, ese granito de arena de dolor que sucedió o que está sucediendo en tu vida, y lo estás dejando para que tú mismo lo manejes, eso se convierte en otra cosa. Porque es cuando vienen los resentimientos, cuando vienen los odios, cuando vienen las depresiones, cuando vienen los intentos de suicidio, cuando tú tienes un dolor tan grande que tú no puedes llevarlo. Las situaciones difíciles, las situaciones de dolor, lo que hacen muchas veces es aplastarnos por completo. Ve unos jovencitos de 13, 12, 10 años deprimidos. Ve uno personas con problemas económicos, tarjetas de crédito a reventar. Las únicas llamadas que reciben son de los bancos para cobrarte. Salen calamidades financieras. Sales de una cosa y entras en otra. Pero tú tienes dos opciones: o entregar eso al Señor, para que el Señor convierta ese dolor, convierta esa aflicción, esa ansiedad, esa preocupación en algo maravilloso, o si tú lo manejas en tus fuerzas, eso te aplasta. Separados de mí, nada podemos hacer, dice el Señor. Nada podéis hacer. En Juan capítulo 15.
¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es ese grano de arena que está golpeando tu vida? ¿Y qué estás haciendo con ese grano de arena? La ostra convierte esa herida, esa irritación, en una perla preciosa, en algo maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, vamos más allá. Porque cuando estudiaba, le pedía al Espíritu Santo que pudiera enseñarme y pudiera abrirme el entendimiento de lo que Él quería transmitirme en el día de hoy. Y poder no solo ser bendecido, sino poder bendecir tu vida con este mensaje. Dice aquí la palabra, cuando dice aquí en el verso 45, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Miren que el Señor Jesucristo venía hablando del reino de Dios. Es decir, el Señor venía colocando ese ejemplo de lo maravilloso y de lo poderoso que era el reino de Dios. Y Él dice aquí en el verso 45, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que encuentra la perla. El Señor en Mateo 4:17, Él dice, Jesús se refiere a Él mismo y dice que el reino de Dios se ha acercado. Quiero leerles ahí en Mateo 4:17. Dice Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ¿a quién se refería él que el reino de Dios se había acercado? A Él mismo. Es decir, el Señor Jesucristo se refería a Él mismo como el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo se encarna en María y nace, es el misterio y es el milagro más grande en toda la historia de la humanidad. Y es que Dios, siendo poderoso, grande, maravilloso, que dice la palabra en Segunda de Crónicas, cuando Salomón hace el templo y la gloria de Dios desciende sobre ese templo y se llena, Dios dice, el mismo Salomón dice: nada puede contener la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios, el Dios creador, maravilloso, poderoso, se hace hombre. Y ese es el mayor de los misterios que pueden existir, y es la encarnación. El que Dios se haya hecho hombre y que Dios haya colocado su vida y se haya humillado a sí mismo, como dice en Filipenses capítulo 2 en el verso 8. Dice que estando en la condición de hombre, se humilla. Dios desciende y se hace carne, se hace un ser humano 100%. Está en nuestra condición humana. Y Él comienza, cuando Él recibe el Espíritu Santo, Él comienza a predicar el Evangelio, y ahí en capítulo 4, verso 17 dice: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ese Dios grande, poderoso, que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, ese Dios poderoso, majestuoso, que abrió el mar Rojo en dos, que estuvo como esa columna de día y esa columna de fuego en la noche. Ese Dios de milagros poderosos y maravillosos decide, para redimir a la humanidad, hacerse hombre y acercarse. Dios acerca el reino de los cielos, el reino poderoso, a través de su Hijo Jesucristo. En Timoteo dice:
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No había otra forma para que nosotros pudiéramos entender y conocer el amor y la redención de nuestro Dios, sino a través de su Hijo Jesucristo. Y dice aquí la palabra en Mateo, donde yo les leo, donde estamos leyendo en el capítulo 13 acerca de las perlas. Él dice, el reino de los cielos se asemeja. Es decir, está hablando de sí mismo. Jesús está identificándose como el reino de los cielos que ha descendido y se ha acercado al hombre para poder redimirlo de sus pecados, para poder restaurarlo, para poder sanarlo, para poder de una vez por todas reconciliar a esa humanidad completamente destruida, esa humanidad completamente separada por el pecado que viene de nuestros padres, que es Adán y Eva, que nos han separado de Dios, y Dios poder reconciliar a través de su Hijo a la humanidad con un Dios que necesitaba expresar su amor a cada uno de nosotros. Nuestro Dios quiere demostrar su amor, Dios quiere demostrar su grandeza, quiere demostrar su poder, y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Pero lo más increíble de toda esta palabra es que ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos con esta historia? Y a mí me parecía sorprendente lo que el Señor me enseñaba. Quiero que miremos Isaías capítulo 53 en el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Volvamos a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Miren, yo les contaba al principio de por qué era aquella ostra que recibía una herida y se convertía en algo maravilloso. Esa herida que llega a lo profundo de la ostra, comienza la ostra a nacarar, a colocar esa sustancia, ese calcio, y comienza a recubrirlo hasta que convierte esa herida, ese dolor, esa situación difícil en algo precioso, en una perla. Y el Espíritu Santo me enseñaba algo increíble, y es lo que vemos nosotros en Isaías en el capítulo 53, en el verso 3, cuando habla del siervo sufriente. Isaías está más o menos, vive aproximadamente unos 600 años antes de Jesús. No lo conoció. Isaías no conoció a Jesús. Pero Dios le muestra a Isaías toda la grandeza del Mesías que vendría. No solo en Isaías 53, está en Isaías 9, está en Isaías 7, es decir, en muchas, digamos, profecías o palabras que Dios le dio al profeta Isaías acerca de la venida de Cristo. Pero uno de los grandes capítulos que nosotros podemos ver donde describe el sacrificio y el dolor del Mesías, del siervo sufriente, del Hijo de Dios sufriente, está aquí en Isaías 53. Y describe uno a uno la agonía y el dolor y el vituperio que el Hijo de Dios habría de vivir para la redención de cada uno de nosotros. Pero posé mis ojos en Isaías 53:3, porque yo veía que el Señor Jesucristo es la gran perla de gran precio. Jesús es la gran perla
de gran precio. Dice aquí en Isaías 53 que fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es la herida, es el grano de arena que causó la herida en la ostra. La ostra no puede producir algo hermoso hasta que no sea herida. La ostra no puede producir algo maravilloso y algo de gran precio hasta que no sea herida. Y nosotros no podemos conocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo hasta que nosotros podamos comprender su sacrificio, su dolor y su vituperio en la cruz del Calvario. Dios quiere que todo el dolor que tú tienes, que todas las situaciones difíciles, toda la angustia, toda la depresión, todo el dolor que hay en lo más profundo de tu ser, esa pérdida del ser querido, ese fracaso en tu matrimonio, esa situación de infidelidad en tu familia, toda esa situación que de pronto tú has tenido que vivir en tu vida, de pronto en tus hijos, de pronto en tus finanzas, de pronto en tu enfermedad, de pronto en el dolor que tú has tenido que vivir. Solamente a través del dolor que nuestro Señor Jesucristo vivió, tú vas a poder ser sanado. Tú no puedes seguir cargando con el dolor. Tú no puedes seguir cargando con tantas situaciones que están destruyendo tu vida, que están cada día trayendo muerte y destrucción a tu corazón. El Señor Jesús puso su vida por ti, para que tú entiendas que su amor y el dolor que Él sufrió, lo vivió por ti, para que tú puedas ser completamente sanado y restaurado en tu vida y en tu corazón. Dios no quiere que tú cargues más con cargas, con frustraciones, con prevenciones. Dios no quiere que tú sigas cargando una vida con un pasado difícil, con un pasado oscuro, con un pasado de heridas, de fracasos en tu vida. Muchas personas en este momento emocionalmente están destruidas. Tal vez tú estás escuchando este mensaje el día de hoy y has pensado en el suicidio. Has pensado en quitarte la vida, has pensado en que esto que está pasando en tu vida, la situación que estás viviendo actualmente, es lo más difícil y que no hay nada ni nadie que te puede sacar de esa situación. Tal vez tú sientes, tal vez tú piensas que la situación que viviste en tu vida en algún momento nadie, absolutamente nadie, la va a poder borrar de tu vida. Pero dice aquí la palabra del Señor. Jesús dice que Él fue despreciado, que Él fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús nos muestra esta palabra y te dice que Él es la perla de gran precio para mostrarte que Él vivió el dolor más grande para identificarse contigo y para llevar todo el dolor de tu corazón. Él sufrió todo el menosprecio, Él sufrió todo el desprecio humano, el rechazo, desde muy pequeño, para que tú pudieras comprender que todo el dolor el Padre lo cargó en Él, para que tú no tengas que seguir viviendo con ese dolor en tus propias fuerzas. Dice aquí la palabra que Él fue despreciado. Despreciado. Jesús fue despreciado siempre y en todo momento. En Mateo capítulo 1, en el verso 19, vemos nosotros cuando José se entera que María estaba embarazada, que tenía a Jesús,
Y aún José no había recibido la revelación de Dios y él decide dejarla. Dice la Biblia, quiero leerles ahí en Mateo capítulo 1, en el verso 19. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José se entera que María había concebido de parte de Dios, del Espíritu Santo, ese milagro que les hablaba yo anteriormente. Y María, Dios coloca esa semilla y la complementa para que pudiera nacer. Y pudiera Jesús crecer en el vientre de María. Pero al enterarse de eso, José, como cualquier ser humano, no lo creería. Y no lo creyó. Pero dice que él era un hombre justo. Y prefirió en secreto dejarla. ¿Por qué dice la palabra en Mateo capítulo 1, en el verso 19 esto? Porque la costumbre era que la ley decía que si una mujer estaba embarazada que no era de su esposo, debía morir apedreada, lapidada. Por eso José, justo, prefiere en silencio abandonar a María y a Jesús en su vientre para que no la tuvieran que apedrear. Desde ese mismo momento, Jesús ya estaba recibiendo menosprecio. Muchas mujeres piensan en abortar. Muchas mujeres piensan que la forma de quitarse un problema de encima es cortando la vida, menospreciando la vida. Nosotros tenemos que entender el contexto bíblico y entender que la Biblia no solamente es un libro de historietas, es la palabra de Dios. Jesús fue menospreciado desde el vientre de su madre. Jesús fue amenazado de muerte desde el vientre de su madre. Jesús nace y a los pocos días Herodes ya quería mandar matar a todos los menores de 2 años. Jesús solamente fue haber llegado al vientre de María e inmediatamente el enemigo cargó toda su artillería para destruirlo. Jesús no vino a ser famoso. Jesús no vino a que hicieran películas para que pudiéramos recordar en Semana Santa. Jesús vino para que tú entendieras que Él vivió todo el dolor que un ser humano puede vivir, aún desde antes de nacer. Jesús es menospreciado, despreciado en todo momento. Si tú ves todos los evangelios, de Mateo a Juan, tú vas a ver cómo la historia de Jesús es de un hombre que sufre. Un hombre rechazado, un hombre menospreciado, un hombre completamente despreciado por todos. Tú dirás, ¿pero por qué le seguían multitudes? Porque eran hipócritas, porque buscaban el milagro, porque buscaban solamente lo que Jesús podía hacer por ellos, pero no había de verdad sinceridad en el corazón de ninguno de aquellos que seguían a Jesús. Y eso vamos a verlo poco a poco en lo que les quiero enseñar el día de hoy. Dice la palabra que Él fue despreciado. Jesús es despreciado aquí en Isaías 53. ¿Tú has vivido el desprecio de familiares, de amigos? ¿Has sido despreciado por algo? Jesús también lo fue. ¿Te han hecho bullying en el colegio, en la universidad? A Jesús toda la vida le hicieron bullying. Toda la vida le hicieron bullying.
A Jesús lo menospreciaron, sí, así como a ti te han menospreciado, Jesús también vivió el dolor y el menosprecio en su vida. ¿Alguien te rechazó alguna vez porque te equivocaste? A Jesús también lo rechazaron. Dice aquí la palabra, despreciado y desechado. Jesús fue desechado por todos, fue objeto de burla. En Lucas capítulo 4, en el verso 28, cuando Jesús va a donde Juan el Bautista es bautizado, y dice la palabra que viene el Espíritu Santo como paloma. Y Dios habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él va fortalecido y va al desierto. Y es tentado por el enemigo. 40 días de ayuno. Jesús comienza a vivir y es menospreciado, es desechado siempre. Y ahí en Lucas, en el capítulo 4, en el verso 28, cuando el Señor va a la sinagoga, pide el rollo y le dan a él el profeta Isaías. En el capítulo 61, digámoslo, pues para nosotros que hay capítulos, pero en esa época solamente era el rollo. Y él lee y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a dar vista al ciego, a liberar a los cautivos. Y él dice, cierra el rollo y dice, esta palabra hoy se ha cumplido entre vosotros. Jesús dice, yo soy aquel Mesías prometido. Soy yo el que las escrituras desde Génesis hasta todos los profetas apuntaban a Jesucristo. Y él se identifica, pero dice la palabra que apenas él salió, la gente, ahí en Lucas capítulo 4, 28, dice que la gente lo llevó hasta un abismo para matarlo. Pero Jesús se volteó y salió entre la gente. Jesús fue menospreciado siempre. Jesús fue rechazado siempre. En todo momento Jesús tiene que vivir el rechazo. Juan 1:11 que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué Dios tenía que sufrir tanto? Porque podríamos decir nosotros, Señor, pero solamente con haber ido a la cruz era suficiente. Pero no es eso. El Señor tenía que identificarse contigo en todas las situaciones de tu vida. Ese es el amor del Señor por ti. Que Jesús necesita no solamente ir a la cruz para que podamos ser redimidos de la condenación eterna, sino que Jesús necesitaba que nosotros comprendiéramos su amor, porque Él necesitaba identificarse con el dolor que nosotros vivimos a diario. El abandono. ¿Cuántas jóvenes, cuántas familias, cuántas personas fueron abandonados por sus padres? ¿Cuántas personas intentan abortar a sus hijos? Todos vivimos situaciones difíciles. Menosprecios, rechazo de nuestros padres, abuso de familiares, abusos de nuestros amigos, de esas personas que están cerca a nosotros, abusos sexuales, abusos emocionales. Pero el Señor sabía lo que la humanidad vivía. Jesús sabía lo que la humanidad tenía que estar pasando como consecuencia de una naturaleza y de una raza caída como es la nuestra.
El ser humano es malo. El ser humano destruye, el ser humano acaba, el ser humano abusa. Pero el Señor carga sobre sí, y el Padre carga sobre Jesús el dolor, el desprecio, el rechazo en toda su vida. Para que no solamente tú te compadecieras de Jesús, porque esta enseñanza hoy no es una sesión de cristología o de teología acerca de Cristo. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que tú esta noche puedas comprender que todo el dolor que tú llevas desde tu niñez hasta el día de hoy, el Señor cargó con él. El Señor te entiende. Jesús no es alguien que está hoy sentado a la diestra del Padre diciendo, de ahora en adelante, miren a ver ustedes qué hacen. Yo ya morí, yo ya resucité, yo ya cumplí y ya me alejo de la humanidad. No, eso no es cierto. Jesús está contigo porque Jesús quiere que tú comprendas que Él te entiende en todos los momentos difíciles de tu vida. Todos, absolutamente todos. Él vivió el rechazo. Él vivió todo el rechazo y el menosprecio como ser humano. Él vivió todo tipo de dolor en su vida. Jesús es la perla porque Él sufre, porque Él lleva el dolor, la herida. Pero Él quiere que esa herida que Él vivió, ese golpe a su vida, eso que te estoy enseñando esta noche de ser menospreciado, de ser desechado, de ser completamente rechazado, sufrir la burla. En todo sentido, se burlan de Jesús. Y quiero que esta noche el Señor pueda abrir tu entendimiento, porque no estás solo en lo que estás viviendo. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tu tristeza, tu melancolía. Dios conoce el rechazo, el bullying que te han hecho en la universidad, en el colegio, en tu trabajo, el menosprecio que has recibido de las personas que supuestamente te aman. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe el dolor porque Él también lo vivió. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe por completo lo que estás viviendo. Y dice aquí la palabra en el verso 3 del Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Varón de dolores. Y estos títulos que el profeta Isaías le da al Señor Jesucristo me parecen dolorosos. El profeta Isaías, cuando puede a través del Espíritu Santo poder escribir y poder profetizar acerca del Hijo de Dios, lo llama varón de dolores. Un hombre de sufrimientos y dolor. Me parecía increíble. Jesús vive la tentación allí en Mateo capítulo 4 en el verso 1 a 11. Jesús comienza su vida de su año de popularidad en el cual Él predica, sana, pero Él comienza con una batalla donde tiene que sufrir en un desierto enfrentado con Satanás. Aguantar hambre en ese ayuno. Sentir frío. ¿Cuántas personas viven en la calle? Jesús en esos 40 días, en esos ayunos, tuvo que atravesar el desierto.
enfrentándose al hambre, al frío, al calor, a la intemperie. Jesús entiende tu vida. Jesús entiende todo lo que tú estás viviendo y esa es la enseñanza de esta noche. Jesús te entiende y Jesús se compadece de ti para que tú no sigas llevando y tú puedas entregarle todo tu dolor. Tú puedas entregarle todas las situaciones que has vivido y que el Señor pueda convertir tu dolor como aquella ostra y pueda convertir ese dolor, ese sufrimiento, ese fracaso en algo hermoso. El Señor quiere convertir todos tus fracasos económicos, financieros, sentimentales, todos tus fracasos, todo tu dolor, todas las heridas que el mundo te ha producido y Él pueda convertirte en algo precioso. Jesús es varón de dolores. Jesús sufre la muerte de su amigo Lázaro. ¿Cuánta gente dice, Señor, pero es que tú no me entiendes? Perdí a mi ser querido, tú no me entiendes. ¿Tú no me entiendes? Jesús tuvo que enterrar a José, su padre. Esa historia no la vemos en la Biblia, en los evangelios. Pero José no aparece más en la historia de Jesús después de aquella historia cuando Jesús se queda con los maestros de la ley. De ahí nunca volvimos a saber de José. Y lo más posible, y donde todo apunta, es que José tuvo que haber muerto muy joven. Y que Jesús, por ser el mayor de la familia, tuvo que enfrentar y tuvo que trabajar y tuvo que dejar a un lado muchas cosas para enfrentar y sacar a su familia adelante. Jesús tuvo que enterrar a José, su papá terrenal, obviamente. Jesús ve morir a su amigo Lázaro. Jesús ve el menosprecio de sus amigos. En Mateo capítulo 26, en el verso 38, quiero leerles esta parte maravillosa. Mateo capítulo 26, en el verso 38. Leamos desde el 37. Dice, y tomando a Pedro, Mateo capítulo 26, verso 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús en su momento más difícil, ese momento donde uno espera que sus amigos o las personas que dicen estar con uno, estén con uno. Y Jesús en ese momento, cuando sabía que iba a hacer, lo iban a tomar preso y que iba a sufrir lo que iba a sufrir, porque esa era la angustia. Dice la palabra ahí en el capítulo 26, en el verso 37, dice que Jesús comenzó a entristecerse y llama ¿a quién? Llama a Pedro, llama a Juan, llama a Jacobo, sus tres amigos más cercanos. Y les dicen, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús en ese momento estaba en un momento tan difícil emocionalmente. Jesús estaba en una situación de tanta angustia por saber todo lo que su cuerpo iba a sufrir, por toda la humillación que iba a tener que vivir. Y les dicen, oren por mí. Por favor, no me dejen solo en este momento. Ustedes son lo único que tengo en este momento, porque no hay nadie más. Por favor, no me dejen solo. Y unos versos más adelante, ve a Pedro, a Juan y a Jacobo dormidos. A Jesús lo dejaron absolutamente solo. Jesús
fue rechazado por todos, aún sus mejores amigos. Aún ese familiar, aún ese amigo, aún esa persona que te dijo, mira, yo voy a estar contigo siempre, te traicionó, te la jugó. Esa persona que te decía que nunca te iba a dejar, que daría todo por ti, te traicionó. ¿Jesús te entiende? Jesús te entiende. Jesús sabe lo que es ser menospreciado. Jesús sabe lo que es perder un ser querido. Jesús sabe lo que es ser vituperado, lo que es que se burlen de Él. Sus mejores amigos se quedaron dormidos. Y Jesús estaba en ese huerto solo, absolutamente solo. De toda esa gente que le seguía cuando partió aquellos panes y los peces, que habían casi 14,000 personas. Sus discípulos, aquel hombre en el que Jesús le había entregado el dinero de su grupo. Judas lo vendió. Aquel que había comido con él, aquel que había caminado con él, aquel que había reído con él, lo traicionó. Sus discípulos, sus amigos, en el momento más oscuro, se durmieron. ¿Por qué? Porque Jesús necesita que tú comprendas que Él vivió todo ese dolor para que entiendas que Él te entiende. Para que sepas que Jesús no es alguien a años luz de ti. Jesús sabe el dolor que tú has tenido que vivir en tu vida. Por eso Isaías 53 lo llama varón de dolores. Porque Jesús vino a sufrir absolutamente todo el dolor de la humanidad, todo el dolor del ser humano, para que el ser humano pudiera, para que nosotros, aquellos que nos vemos enfrentados a su poder y a su gracia, podamos entender que el amor de Dios es tan grande que Él no solamente te entiende, sino que Él quiere que tú le entregues todo tu dolor, porque en las manos de Jesús tu dolor se convertirá en una perla maravillosa. Ese dolor, ese menosprecio, ese rechazo, así como en Jesús reinó y se glorificó a través de la resurrección y luego en la ascensión, así Dios quiere que tú entregues al Señor todo tu dolor, todos tus fracasos, todas las situaciones que has vivido en tu vida. La burla, el menosprecio. Jesús se identifica contigo. Y el Señor te dice, tú has sufrido, yo también sufrí. Dame tu dolor. Se han burlado de ti, de mí también se burlaron. Dame tu burla. Dame la burla que he sufrido. ¿Sufriste rechazo? ¿Sufriste menosprecio? ¿Perdiste un ser querido? Yo también. Dame tu dolor, no cargues más con él. No puedes cargar con tu dolor. No trates de aferrarte a esa situación y seguir cargando tus culpas y seguir cargando todas tus situaciones difíciles. Entrégale el dolor al Señor. Y el Señor, así como esa ostra que le cae esa piedrita y le hiere, convierte esa perla, ese dolor, esa herida en algo precioso. Dice luego ahí en el verso 3, sigamos ahí en Isaías 53. Dice, experimentado en quebrantos. Increíble ese título. Jesús, dice, es descrito como un hombre experto en dolor. Es experto en ser rechazado. Dice, experimentado en quebrantos. Yo leía esto y podía meditar un poco y poder ver toda la vida de Jesús. Y Jesús tiene que llevar todo su dolor, no solo en la cruz, porque la cruz fue el pináculo del dolor. La corona de espinas,
los escupitajos en la cara, la burla cuando le colocan la corona, la cruz pesada, la gente que días antes decían: salve al rey, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, Hosana, que le decían gloria al Señor cuando entró a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, alabado sea Dios. Esos mismos que se colocaban esas ramas de olivo, esas ramas para recibirlo, y los que colocaban sus mantos, fueron los mismos que se burlaban de Jesús días después, cuando él cargaba con la cruz del Calvario. Jesús fue experimentado en quebrantos, en dolores, en traiciones, en desilusiones. ¿Tú te has desilusionado de alguien? ¿Te han dado la espalda? ¿Te dijeron un día sí y al otro día no? Un día te dicen te bajo la luna y al otro día te están traicionando con otra mujer. Jesús fue experimentado en quebrantos, rechazado, burlado. Todo el mundo habla ahorita del bullying. Me hicieron bullying en la universidad, se burlaron. Solución: me voy a quitar la vida. Jesús, como ser humano, vivió el peor bullying de toda la historia de la humanidad. Él te entiende. Y Él lleva tu dolor. Él lleva tu fracaso, tu rechazo, la burla, para que tú no sigas sufriendo con eso en tu vida. En Mateo 27:46 dice la palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabtabani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué dolor. Yo leía esto y yo podía ver cómo Jesús quedó absolutamente solo, porque aún nuestro Padre le da la espalda, lo abandona, al ver el pecado de la humanidad en Cristo. Jesús no peca, Jesús no pecó, pero el Padre Dios tiene que cargar el pecado de la humanidad, la traición de la humanidad, y tiene que responder a eso dando la espalda. Y Jesús allí en la cruz comienza a decirle: Dios mío, ¿por qué me dejaste? En una situación humillante, casi que desnudo ante su madre, ante María, ante Juan, su amigo, y ante muchos que lo seguían, completamente casi desnudo, azotado, en una de las muertes más humillantes de la humanidad, que fue la cruz del Calvario, más agonizante. Y aún su Padre, en el que él confiaba siempre, tuvo que darle la espalda y dejarlo completamente solo. Por eso Jesús es experimentado en quebrantos. Porque Jesús quiere que tú comprendas que todo el dolor que él llevó toda su vida, lo hizo con amor para que tú te pudieras identificar con él y sentir que ese Dios maravilloso y poderoso no está lejos de ti, está cerca de ti. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les da la potestad de ser hijos de Dios. Dios tiene que cargar el dolor en Jesús. Y dice aquí la palabra que Jesús fue experimentado en quebrantos para demostrarte el amor que Dios tiene para ti.
No es solamente para que tú puedas entender que Jesús te entiende. No es solo eso. Es que Dios quiere que tú le entregues tu dolor a Jesús, que tú pongas el dolor en Jesús, porque Él solamente puede sanar y restaurar todo el dolor que estés viviendo o que tú hayas vivido en tu vida. Dios no quiere que tú lleves una vida de amargura. Dios no quiere que tú sigas viviendo con episodios de ansiedad, de preocupación, de depresión. Dios no quiere que tú sigas sintiéndote infeliz por lo que eres. Tal vez allá en tu universidad, en tu colegio, se burlan que tú eres, que tienes, no sé cómo tienes el pelo, tu piel, tus ojos, tus manos, si eres alto, si eres bajito. Si hiciste o no hiciste, si alguien te menosprecia, si alguien viene a sacarte en cara las situaciones que has vivido. El Señor quiere que tú hoy le entregues el dolor de tus fracasos, de tus heridas. Porque Él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, para decirte, así como yo sufrí, yo puedo trae a mí ese dolor, trae a mí ese fracaso, trae a mí ese menosprecio, ese rechazo, tal vez de tus padres, tal vez de esa persona que amabas. Dame ese bullying y deja que yo sane todo eso en tu vida. Jesús llevó tu aflicción. Él se sacrificó por ti para que no cargues más con esas luchas. Hay personas que conocen a Dios en su vida, pero todavía siguen cargando el peso de las heridas. Jesús fue la gran perla de gran precio. Jesús recibe la herida, pero convierte algo tan doloroso para Él, que fue vituperado, que fue quebrantado, que fue destruido, para hoy darte victoria en tu vida. No estás solo en esto. Yo quiero decirte, en este momento tú no estás solo, tú no estás sola. Tal vez tú has vivido problemas, situaciones, menosprecios. No estás solo. Tal vez tú sientes que todos te abandonaron, que todos te rechazaron. Jesús no te abandona. Jesús quiere que tú hoy le entregues el dolor. Jesús quiere que hoy tú le entregues tu fracaso, tu depresión, tus intentos de muerte, de suicidio. Tal vez esos momentos donde tú sientes que la vida no vale la pena. Entrégale eso al Señor. Jesús sí conoce de menosprecio. Tú puedes decir, mis papás no me entienden, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, mi mamá no me entiende. Jesús sí te entiende. Jesús sí sabe lo que es el dolor. Jesús sí sabe lo que es el quebranto. Jesús sí sabe lo que es el menosprecio, el rechazo, el bullying. Entrégale tu dolor al Señor hoy. Jesús te entiende y Jesús tiene el amor y la compasión para recibir ese dolor y convertir eso en algo hermoso. Y termino con este versículo. Isaías capítulo 61 en el verso 3. Isaías 61 en el verso 3. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahvé para gloria suya. Vuelvo y les leo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Dios cambia tu dolor por algo hermoso. Dice aquí la palabra. A ordenar a que los afligidos se les dé gloria en lugar de cenizas. Hay una hermosa alabanza de una cantante cristiana que se llama Crystal Lewis.
que se llama Esplendor por ceniza. Y yo escuchaba esa hermosa canción. Y Dios, en lugar de ceniza, de ese dolor que tú has tenido que vivir, Dios te dará gloria. Dice aquí en su palabra, óleo de gozo en lugar de luto. Dios cambia tu dolor por algo hermoso. Dios cambia el luto por óleo de gozo. Dios cambia las cenizas, la aflicción, la humillación, por gloria. En lugar del espíritu angustiado, de estar en angustias, en ansiedad, Dios lo cambia por un manto de alegría. Dios siempre va a querer cambiar tu luto, tus cenizas, tu pérdida, tu fracaso, el bullying que te hayan hecho, el fracaso emocional. Lo quiere cambiar por algo hermoso. Por eso el Señor allá en Mateo capítulo 13, en el verso 45, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que encuentra una perla y vende todo lo que tiene. A cambio, todo lo que tenía que era valioso lo cambia por esa perla de gran precio. Y yo estoy dispuesto a dejar la vida mía, porque el amor que Dios me dio a través de su Hijo Jesucristo no lo encuentro en ningún lugar. Jesús murió por mí. Jesús sufrió por mí. Jesús cargó mi dolor. No hay nada más maravilloso que encontrar el amor de Jesús. Nada ni nadie te lo pueden entregar. Y nosotros debemos estar dispuestos a que no haya nada más valioso en nuestra vida como ese mercader, que encontrar a este varón de dolores, a este hombre experimentado en quebrantos como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por mí para llevar mi dolor, mi angustia, mi dolor, mi fracaso, mi rechazo, mi bullying, y darme victoria con su amor. Dios quiere cambiar las cenizas. Dios quiere cambiar el luto. Dios quiere cambiar el fracaso, el rechazo, el desamor, y convertirte en esa perla preciosa. Y que ese dolor sea nacarado por el amor de Dios en tu vida.